me quiero entretener mucho más. Solamente, pues, contar un poco algo que me pasó la semana pasada. Pues el viernes pasado estaba, pues, liadillo, ¿no? Con citas, con cosas, ¿no? Y recibo una llamada de Paco, de nuestro pastor, que por cierto, pues, os manda también saludos, ¿no? Y bueno, me dice, bueno, quiero que sepas que tenemos un amigo por allí, por Granada. Un amigo por Granada, ¿de quién te refieres? Pues yo no había visto el Facebook en todo el día, el viernes, pues estaba liadillo, no miré para nada la red social. Y desde Cancún me dice, está Marcos por allí, porque está echando fotos ahí a los lugares por donde pasa, ¿no? Y bueno, Marcos es un pastor amigo de Centro de Vida Cristiana. Él vive en una zona preciosa por ahí, por el norte, y él andaba por aquí y desde Cancún me avisaron de que estaba aquí, ¿no? Entonces, pues, aprovechamos la oportunidad para llamarlo por teléfono y bueno, hoy está aquí con nosotros, pues, está el pastor Marcos, pues, puede venir por aquí adelante, él nos va a traer la palabra en esta mañana. A Marcos lo conocimos, todos conocen a su padre Celedonio, que es un señor ahí, pastor, que es tremendo, ¿no? Él es hijo del pastor Celedonio. Y recuerdo que cuando Paco conoció a Marcos, lo invitó aquí a predicar. Y ya habíamos pasado un rato juntos. Y yo estaba aquí sentado escuchándolo predicar. Y lo miraba. Y digo, ¿y este hombre? Digo, ¿este hombre? Y claro, cuando ya terminó de predicar y todo esto, estuvimos ahí un tiempecito ahí juntos, le digo, después de un rato de estar juntos, le digo, ¡Marcos! Y me dice, ¡Coque! Y es que él y yo nos conocimos cuando yo era un renacuajo, hace muchísimos años. Ahí está, como los chonguitos. Estaba yo hecho, ya tú, como Davilillo, un poquito más mayorcillo. Y estábamos con toda la pasión de servir al Señor y bueno, contactamos con un grupo de personas que había por la costa, porque hicimos un concierto juntos y tal, y él fue el técnico de sonido, el que preparó el espacio, ¿no? Y ahí pues estuvimos juntos haciendo todo esto, y a los años, ¿no? Lo veo aquí predicando, ¿no? Y ahí lo conecté, ¿no? Y entonces me da mucha alegría pues que sea principalmente nuestro amigo, ¿no? Mi amigo a nivel personal. Él también pues significó para mi vida en aquel momento pues alguien joven que decidió dar su vida por Dios y por los demás, ¿no? Y bueno, y aquí lo tenemos hoy. Abre tus oídos porque seguramente Dios te va a hablar, seguro. Adelante. Pues parece mentira lo que hacen las redes sociales, ¿verdad? A mí me gusta mucho la fotografía y donde voy con el móvil, y lo publico. Así que quien quiera husmear, que husmee, ¿vale? Y también, no solamente, digamos, estoy aquí debido al Facebook, también lo que voy a tratar hoy tiene que ver con el Facebook. Porque vi que Coque había subido de que habíais tenido un taller para líderes hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y eso me dio la chispa para hablar en esta mañana. El título se llama así: El secreto de una buena pedrada. Qué espiritual, ¿verdad? En mi época de jovencillo, a mí me gustaba hacer lo que son los tirachinas con ramitas de olivo y era un especialista. Así que el tema de las pedradas a mí me gustó. El secreto de una buena pedrada. ¿Alguien podría decir de qué puede ir la historia? A ver, valientes. De David. Él solo se miró al espejo y dijo, ¡ay, qué bien! Ah, de matar a un gigante. Bien. Entonces ya tenemos ubicado el tema por dónde va a ir, ¿verdad? David que mata a Goliat. Ahora, si yo digo, ¿cuál es el secreto de esa buena pedrada que dio David? ¿Qué me diríais? ¿Cuál fue el secreto de esa buena pedrada? Los que crean que fue la fe,
la proclamación, yo vengo a ti. A ver, ¿cuántos creen eso? Que levante la mano. A ver, esas manos arriba, un ujier que tome los nombres que luego se los vamos a pasar a Coque. Y si yo digo que no, ¿qué me diríais? Hoy voy a romper tal vez algunos esquemas. Bueno, la otra vez que estuve aquí también me la jugué, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios, porque creo que a veces tenemos unos esquemas, no sé, ya parece que nos han metido un chip, y amén, 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 y decimos amén. Espérate. Entonces, hoy tal vez voy a romper ese esquema. No, porque si creemos en el Señor y confiamos y proclamamos, ya tenemos la victoria. Pues me voy a atrever a decir que no. Vamos a ir a la historia. ¿Sabéis dónde está la historia de David y Goliat? En 1 de Samuel, capítulo 17. Así que espero que tengáis vuestras Biblias. Me da igual en el formato que estén. Digital, la Biblia del oso, 40 por 60, me da igual, ¿vale? Y como me ha pillado desprevenido, no me he traído las gafas progresivas, así que me tengo que poner las gafas de leer, tampoco traigo la corbata, pero bueno, ese soy yo. El secreto de una buena pedrada. Esto tiene que ver para líderes y para cualquier creyente que va a enfrentar en su vida cristiana desafíos, obstáculos, problemas. ¿Vale? El texto es el completo, 1 de Samuel 17, pero me gustaría, solamente por causa de tiempo, ir directamente a algunos textos. Empecemos en el versículo 10. Ya estamos situados, ¿vale? No hay que hacer la introducción de qué es lo que pasa, como Goliat desafía. Vamos a ir directamente al versículo 10. El filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl, ¿quién era Saúl en ese momento? Rey. Empezamos, Coque. Autoridad suprema en ese momento. Hemos hablado antes de autoridad, bueno, yo no, ha hablado Coque. Autoridad del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo reacciona el líder supremo en ese momento del pueblo de Israel. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, no sé en vuestra Biblia qué pone, en la mía dice, se amedrentaron y tuvieron temor. Mira, una cosa es que tal vez el pueblo, como no entiende, como no sabe, yo no sé cómo enfrentar esto. Pero ahí está el líder, el que debería de estar ahí y que está para hacer algo. Empezando por el propio rey. Tiene temor e infunde a su vez al pueblo ese temor. Así que ante la problemática, todo el mundo, empezando desde la cabeza hasta la última gallina que había allí en el corral, todos llenos de temor. Versículo 12. A mí me gusta mucho fijarme en las palabras que pone el texto. Dice, ahora bien, como diciendo, hay algo que se sale de esa escena. Ahora bien, David, ya aparece aquí. David era hijo de un hombre frateo de Belén de Judá que se llamaba Isaí y que tenía 8 hijos. Isaí tenía 8 hijos. ¿Sabéis qué lugar ocupaba David en la familia? ¿Perdón? Era Manolo García, el último de la fila. El último de la fila. En aquella época se puede decir
que ese orden de nacimiento tenía gran importancia. El primogénito era el que, se puede decir, heredaba pues todas las cosas. Era un poco el que tenía también mayores responsabilidades. Era el hombre de la casa. Pero el último, igual todavía en España ocurre, ¿qué le hace el niño más chico? Es el que se lleva todas las guantadas, el que tiene que hacer todos los mandados porque los demás se aprovechan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Alguien es niño pequeño? Yo he sido hermano mayor y por tanto sé eso. Entonces David no era el primero, no era el tiarrón de la familia, era el último de la fila. El más pequeñito, el que tenía que hacer todos los recados, todos los mandados, porque ahí estaban los grandes, sus 7 hermanos, empezando por el primero, que era Eliab. Iros quedando con esos datos. ¿Quién era David en ese momento? En los días, seguimos leyendo, en los días de Saúl, este hombre era anciano y de edad muy avanzada. Versículo 13. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Ellos estaban haciendo cosa de hombres. Y ahí viene la frase, victoria. A veces yo te preguntaba, ¿y dónde está tú, José Luis? Pues como los hombres, trabajando. ¿Te acuerdas de eso? Esa respuesta. ¿Dónde estaban los hermanos mayores? Haciendo cosas de hombres en la guerra tras Saúl. David no estaba allí. ¿Dónde estaba David? Allí, escondido. ¿Cómo te puede pasar a ti o a mi hermana y tal? Va escogiendo la escena. Los puestos importantes para las personas importantes. Y David, allí. Versículo 14. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Interesante de que David iba y venía. ¿Sabéis por qué estaba con Saúl? Porque era quien tocaba la guitarrilla eléctrica y calmaba un poco a Saúl. Pero a su vez, otra de sus responsabilidades era cuidar las ovejas de su padre. En aquella época, el trabajo de pastor no era algo de traje y corbata. Era un poco el trabajo de las personas más humildes, más serviles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál era la actividad principal de David? No era el trabajo de hombres, era lo que nadie quería hacer. Interesante el dato, ¿verdad? David, el chinflanillo ese, ahí está, ahí está. Muy bien, pasemos al versículo 17. Isaí dijo a su hijo David, toma por favor para tus hermanos, los importantes. Otra vez, ya están dándole un recado al niño para que vaya a atender ¿a quién? A los importantes de la casa, a tus hermanos. Lleva a tus hermanos, para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Pues ahí tenemos al niño que por obedecer a su padre y para a sus hermanos queridos, los hombres de la casa, hacer un servicio. ¿Te has sentido alguna vez así? Sea en la casa o en la iglesia. Es que siempre me tienen que mandar a mí. Es que no habrá gente en la iglesia para que, mira, a mí, y Pepito para allá, Sutanita para el otro lado, pom, pom. Siempre me tienen. ¿Te sientes así algunas veces? ¿Y cómo reaccionas cuando te dicen, ve para acá o ve para allá? Y encima, mira, el líder de la alabanza, y yo tengo que ir allí a vaya tela.
A ver, ¿te sientes así a veces o no? Vamos a ser sinceros, a veces nos sentimos así, ¿no? Como que yo tengo un trabajillo de nada, otros son importantes y encima yo tengo que ir. Pues ahí tenemos a David teniendo que enfrentarse a ese tipo de situación. ¿Queréis ver cómo reacciona David? Versículo 20. David apaga el despertador. Dice, mira, así por lo menos tengo la excusa. No, es que no me sonó el despertador, no pude ir. Dice, David se levantó muy de mañana. ¿Eso qué me dice a mí de David? Me han dado esta orden, este aviso, y soy diligente con esa situación. Así que me levanto muy de mañana para tener las cosas organizadas. Pero sigue allí. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, o diciendo, David pensaba, y espérate, si yo tengo que ir, ¿mi responsabilidad qué? ¿Sabemos lo que significa la palabra ser responsable de algo? David era responsable de la actividad que tenía asignada. Dice, si yo me voy, yo tengo que dejar que esto quede funcionando, operativo, en condiciones. Y me voy a tomar el tiempo, desde que a mí me dan la orden, hasta que yo me tengo que ir, de dejar todas esas cosas bien funcionando. ¿Habla eso del carácter de David o no? ¿Tienes tú ese carácter, esa responsabilidad? ¿Entiendes qué significa eso? Eso es un detalle para mí importante. Y cuando estamos hablando de responsabilidades o de acciones o de actividades o de lo que sea, una de las palabras para mí importantísimas es responsabilidad. Porque ¿sabes lo que pasa si tú no ejerces tu actividad con responsabilidad? Lo que ocurre, un desastre. Luego tienen que venir otros a parchear, a solucionar, a tantas cosas. ¿Sí o no? Entonces David, a pesar de que era un muchacho, era responsable. Otra manera de decir que era responsable es se podía confiar en él. ¿Cuánto echo yo de menos esa característica a fecha de hoy? Vamos a ver, para mí es un detalle importantísimo que se pueda confiar en nosotros. Yo lo veo, es importantísimo. Si no se puede confiar en nosotros de que lo que es nuestra responsabilidad se cumpla, mucho amén, aleluya, gloria a Dios, pero, perdón, a mí eso me importa un comino. Si hay mucho y luego no se puede confiar de que nuestra responsabilidad, ahí está. Eso es lo que veo yo en David. Yo no sé si tú lo ves o me lo estoy sacando de la manga. Se podía confiar en David. ¿Se puede confiar en ti? ¿Me explico? No hay que dar... No. A mí los aplausos, no, por favor. No. He escuchado antes decir, Espíritu Santo, háblanos tú, no hombre. Si escuchas algo, respóndele al Señor. Al Espíritu Santo que te está diciendo, abre los ojos, abre los oídos, espabila, entérate. Que sea el Señor. Porque si me vas a hacer caso a mí, mañana se te habrá olvidado de que yo he estado por aquí. Pero si te habla el Espíritu Santo, uno tiene una responsabilidad hacia Él y le tienes tú que dar una respuesta. ¿Vale? A mí no. Así que dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue como Isaí le había mandado.
Entonces esa característica, responsabilidad. Pero quiero añadir otro comentario. Su padre Isaí le estaba mandando a una tarea importante, a cosas de hombres. ¿Sabéis? A veces cuando recibimos el aviso, ya sea del pastor o de quien sea, que nos manda algo importante, cuando nosotros estamos haciendo una ridiculez, algo que nadie quiere y tal, ¿sabéis cuál es la primera tentación que nos entra? Salir huyendo de nuestra situación pequeñaja, ridícula. Es decir, ahora tengo la oportunidad de mi vida. Por fin se han dado cuenta de que yo lo valgo, así que ¡fumba! Y huimos del contexto de la situación donde estamos. ¿Estás huyendo esperando que se encienda una lucecita en algún lado para salir corriendo de donde estás? Para eso es importante. David no huyó, sino que fue responsable, diligente donde estaba. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Por lo menos creo que para el Señor y para mí también. Dios escoge a los ocupados, no a los ociosos. No estoy esperando aquí que el Señor me hable, a ver si se fija el pastor o alguien. Estoy aquí, Señor, orando. Señor, háblame, aquí estoy. Voy a cuidar ovejas. No, es que yo siento el llamado para algo grande. Aquí estoy, Señor. Señor, abre los ojos al pastor que se fije en mí y me llame. David estaba en el Tajo y allí un mandado. Vete a tus hermanos. Y él, fiel. Muy bien. Pues ahí va David. Coge los panes, los quesos, el vino, tal, lo mete allí en la borriquilla. Dice, nada, vámonos allí al campo de batalla. A donde están los hombres. José Luis, tú estás allí, ¿no? Donde están los hombres, ahí, de trabajo. Muy bien. Versículo 25. ¿Vale? Cuando llega David, allí donde están los hombres, la gente importante y tal, dice, los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a su casa paterna y demás historia. ¿Qué estaban los hombres de Israel? De chascarrillo. Estaban, lo que nosotros diríamos, murmurando en cuanto a la situación. Decir, oye, hay un problema y aquí estamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué tal? Pues mira, el rey ha dicho ¿qué? ¿Cómo que? El rey en vez de decir, venid conmigo, vamos para allá. No, al rey lo único que se le ocurrió decir, ni tenía él el valor de ir, que era un poco su responsabilidad, ¿o no? Sino para qué estaba de rey. Estaba para solucionar problemas. Pero ni David, ni Saúl tenía la valentía y la responsabilidad de decir, esto es problema mío, sino dijo, vamos a ver si engatuso a alguien para que haga, y yo le doy a mi hija, le quito de impuestos, a ver si así sé. Claro, eso se da cuenta el pueblo, ¿y qué es lo que hace? Pues comentar, murmurar o criticar y para acá y para allá. Así que cuando David entra en escena, ¿qué se encuentra? Que ante la negligencia del liderazgo surgen problemáticas y aquí ¿qué hacemos? No estoy ni justificando la crítica y la murmuración, ¿vale? Pero sí que a veces cuando se ven situaciones que no se solucionan por parte de un liderazgo,
es normal que, espérate, ¿y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Pues mira, el pastor ha dicho que tal, pero vaya tela, ¿y por qué vamos a hacer esto para acá y para allá? Eso fue un poco la situación donde David empieza. Empieza allí y dice, uy, aquí hay algo que no me cuadra, ¿vale? La gente allí comentando sus comentarios de corrillos y demás historia, ¿no? El rey lo único que sabía era hablar. Y yo le doy a mi hija y yo le quito de impuestos y yo tal, solo sabía hablar. Pero ponerse en su lugar, no. Así que líderes o los que aspiráis al liderazgo, cuidado con tener una boca de oro y no estar donde hay que estar y cuando hay que estar. Subí en el Facebook hace poco una frase que dice así: no hay mayor peligro que la boca de un hombre elocuente que no dice la verdad. Que es una manera de decir, no es que debemos de tomar esto, es que tenemos que ganar, tenemos que conquistar, tenemos que tal. Pero yo le doy a mi niña a que lo haga. Eso es peligroso, líderes. Si solamente tenemos buena boca y no tenemos la entereza. Y cuando los líderes fallan, los chascarrillos se levantan. ¿Es normal o no? Mal hecho, pero es natural. ¿Vale? Entonces, eso fue lo que se encontró ahí David. Versículo 28. Bueno, pasa ya David el primer filtro. Primero es el pueblo de Israel y los chascarrillos del pueblo de Israel. Ahora ya llega donde están los hombres de su familia, los importantes. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Encima, con perdón de la frase, recochineándose de que yo estoy haciendo aquí cosas importantes, tú vienes para acá y encima, ¿y eso que tú tenías que hacer qué? ¿Ya lo has dejado eso? Qué tono más despectivo, ¿no? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pobres ovejas? Yo conozco tu arrogancia. Madre, o sea, su hermano mayor está juzgando y diciendo, yo conozco tu arrogancia al pobre mocosito de David. ¿Quién tenía más arrogancia? Pero os fijáis cómo yo aquí, además, yo aquí y vosotros allí. Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has venido aquí para ver la batalla. ¿Cómo se tendría que estar sintiendo David? En mi pueblo diríamos más chico que el día que nació, ¿o no? Vengo aquí, encima que me manda mi papá para traerle aquí unos quesicos, un poquito de jamón y tal, a mis hermanicos. Y mira cómo me están castigando. ¿Te has sentido alguna vez castigado por gente superior a ti? Sea en la casa, puedo decir, la iglesia. ¿Sí? Ahora voy a lanzar otro punto. Si os quedáis con David en este momento recibiendo caña, quiero que veáis, espérate, en qué situación, posición estaba realmente David, ¿vale? Para que veáis el castigo que estaba recibiendo de su hermano Eliab. Pasemos ahora a 1 Samuel 16. Eso es un capítulo, ¿cuándo? Antes, ¿sí o no?
¿Me explico? Si hemos leído 1 Samuel 17 y ahora nos vamos a 1 Samuel 16, eso es antes también en el tiempo, ¿sí o no? 1 Samuel 16, vamos a leer a partir del versículo 6. Os voy a explicar un poquito la escena. Samuel está buscando sucesión al reino de Israel. Dios había desechado ya a Saúl y se estaba buscando un nuevo rey. Y va a casa de Isaí. Isaí le presenta toda la comitiva, empezando por el hijo mayor. Porque como he dicho antes, el hijo mayor, el primogénito, era el que tenía mayor rango. Isaí empieza a desfilar a todos sus hijos, ¿vale? Eso es en el capítulo anterior, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó. ¿Quién pensó? Samuel, el profeta, el que tenía la voz de Dios, pensó. Vamos a ver qué piensa el profeta de Dios. Ciertamente, su ungido está delante de Jehová. Trajo palabra profética. Aquí está, el primogénito de Isaí. Aquí está el ungido de Jehová. Houston, tenemos un problema. Lo siento. El que uno sea un siervo de Dios no habla ex cátedra. Nos podemos equivocar. Y ahí Samuel, todo un profeta de Dios, pensó, en vez de poner el oído atento a lo que Dios podía decirle, él pensó. Con eso no estoy diciendo de que siervos de Dios y las personas utilicemos nuestra cabeza. Dios no quiere tontos ni borregos, ¿vale? Pero en su orden. Entonces Samuel pensó, ciertamente este es el que Dios ha escogido. Pero Jehová dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he, ¿qué pone? Dilo, rechazado. Otro problema. Hablamos mucho del Dios que ama, que perdona, que abraza, que consiente. Parece Papá Noel. No es la única faceta de Dios esa. Y Eliab se tuvo que encontrar con que Dios le había dicho: tú no. ¿Esa verdad duele o no? ¿Tenéis un Dios que puede rechazar? Cuidado con vender a un Papá Noel en la iglesia. Tú ven a Dios, no importa lo que digas, lo que hagas, lo que tal, Dios siempre pompón y pompón y pompón y pompón y pompón. Y ya le falta ponerle a Dios el gorrito de Santa Claus. Eliab, el primogénito, se tuvo que enfrentar a Dios diciéndole: tú no. Y cuando Dios dice no, vas a decir tú sí. Es que o creemos al Dios de la Biblia o lo dejamos. Pero el Dios de la Biblia es como es. Y a veces hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso Dios dice: no te harás ni imagen ni semejanza de mí. Yo soy el que soy. Si te gusta bien y si no, bien.
Y cuando a Jesús se le escaparon gente, porque ay, dura es esta palabra, y vio Jesús que muchos se le iban. Nosotros a veces como pastores, que se me va el redil, tengo que hacer algo, tengo que cambiar, ay, que se me van, oye, ¿qué quieres que te haga a ti, y a ti, y a ti? Ven, vuelve. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿queréis ir vosotros también? Ahí está la puerta. Dios es el que es, yo soy el que soy, dice el Señor. Y o tomamos a Dios como es y lo que Él dice como es, o vendemos pipas en la calle. Punto. Pero Dios es quien dice que es. Y en ese caso, el primogénito tuvo que escuchar, tú no. Menudo chasco para Samuel, ¿eh? Yo que pienso que, y Dios dice, muchacho, estás equivocado. Bien. Porque Jehová no mira al hombre, no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros muchas veces decimos, ay, el Señor conoce mi corazón, los demás me están juzgando y criticando, pero el Señor conoce mi corazón. ¿Y eso no te asusta? Es que a veces tomamos esa frase, el Señor conoce mi corazón. La gente es que es mala, pero el Señor sabe mi corazón, para justificarnos. Pero aquí el contexto, ¿cuál es? Es todo lo opuesto. El hombre vio cosa positiva porque se dejó guiar por, ay, qué bonito. Pero Dios que mira el corazón dice, a eso lo rechazo. Cuidado con a veces utilizar ciertas frases según nosotros entendemos por la sociedad, cuando Dios dice, mi manera de enfocarlo es esta. O nos dejamos guiar por los patrones de Dios, o esto será, no sé. Aquí Eliab miró el corazón, escuchó el veredicto de Dios y dijo, lo siento, tú no. ¿Vale? Bueno, Isaí dice, ya que el primero no, vamos con el segundo. Y desde lo mismo, tercero, cuarto, tal. Versículo 11, ya Samuel mosqueado. Vamos a ver, Señor, tú me has mandado. Yo me imagino a Samuel diciendo, Dios mío, tú me mandas aquí porque me has dicho que aquí hay un rey. Y empieza a desfilar la comitiva y no. Señor, no te entiendo, esto me ha roto los esquemas, no sé qué pasa. Líderes, ¿os habéis encontrado alguna vez en una situación así? Que no cuadran las fichas ni para adelante ni para atrás. Samuel estaba descolocado. ¿Qué pasa? 7 y que no. Pero Samuel decía, bueno, Señor, tú me has mandado aquí para algo, ¿no? Versículo 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los que tienes? Y él respondió, todavía queda el menor. Vaya padre, ¿para qué quiere uno enemigos teniendo amigos así? Todavía tenemos uno. Bueno, está aquí apacentando las ovejas. Pobre muchacho, que no da para más. Ahí está. Y Samuel dijo, bueno, pues, tráeme al mocosillo ese. Ya, te perdidos al río. Total, para decir uno más, pues ya está, otro. Bueno, venga, tráelo. Porque no nos sentaremos hasta que Él llegue aquí. Versículo 13. Samuel, entonces, tomó el cuerno con el aceite y dice, este es. El que nadie daba una peseta, 10 céntimos, ese era. Ese era. Entonces Samuel lo unge y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cómo se les quedaría la cara al padre, a los 7 hermanos, diciendo, ¿a ese? Samuel lo unge rey. Samuel lo unge rey en medio de sus hermanos.
O sea, los hermanos ya sabían, David es rey. Volvamos ahora a Samuel 17. Sabiendo Eliab lo que había ocurrido, vaya trato, ¿no?, para con David. Vaya lo que tenía que estar viviendo David sabiendo que yo he sido ungido rey. Y aquí me está dando caña hasta el perro de la vecina. Eso me habla de un corazón tremendo y de un carácter tremendo. ¿Es esto para reflexionar o no? Cuando Dios a veces nos habla a través de una palabra profética o tal, yo te escojo a ti para. Lo primero a veces que hacemos es subirlo al Facebook para publicar ante todos. Mira, que Dios me ha visto a mí. Yo soy aquí el elegido. Y ahora ya esto lo vamos a cambiar nosotros. Pues hermanos, permitir que os diga que desde que Dios llama hasta que Dios envía, igual tienes que apacentar demasiadas ovejas y tragar muchas cosas. Pero nosotros en el momento que nos dan una palabrita de ánimo y de tal, nos comemos el mundo. ¿O no? Error. Hermanitos, cuidado con las palabras proféticas de un llamado, de un servicio, de algo grande, y no echar cuenta que desde el llamado al enviado puede haber caminos insospechados y no de gloria. ¿A esto cuántos le dicen amén? Cuando Dios llama, Dios trabaja. Y no muchas veces subiéndose aquí. No. Ay, cuando viene un llamado y tal, trae tu testimonio. Y ya hasta tomamos poses de predicador. Nos creemos, no sé. Hermano, sí, porque el Señor me trajo una palabra y tal, y yo, y que pon. Muchacho, ¿de dónde te has caído, chaval? Sí, a veces eso cuando recibimos una palabrita, ay, madre, no nos caben ni los pantalones, crecemos, que no veas. No te equivoques, por favor. David fue ungido rey, Samuel 16, y lo que estamos viendo del 17, pom. Y eso tiene que ver con la persona, con el trabajo de Dios en la vida, antes de comernos el mundo. ¿Está eso en vuestra Biblia o solamente en la mía? Si eso está solamente en la mía, luego después del culto me lo decís y arranco esas páginas y tal porque no son buenas. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Entonces ya está. David ungido rey, pero ahora encontrándose que hasta Eliab, su hermano, dándole caña. Volvemos a 1 de Samuel 17. Bueno. Pues se ve que los comentarios tanto de los chascarrillos del pueblo como de Eliab con David llegaron a oídos del rey. Y entonces, versículo 31 de 1 de Samuel 17. Las palabras que David había dicho fueron oídas y fueron referidas a Saúl, quien le hizo venir. Anda, el pastor me ha llamado a la oficina. ¡Wow! ¿Qué querrá el pastor ahora? Claro, como he estado de chascarrillos y de cosas, me querrá poner en disciplina. No sé, vamos a ver. Bien. Entra David ya en la oficina de Saúl y lo primero que se le ocurre a David, hay que ver. Fijaros, este muchacho le dice así, y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo, tu siervo irá y luchará contra ese filisteo.
Poneros en escena. Lo primero que se le ocurre a David cuando entra a la oficina de Saúl es decirle, tranquilo, que aquí estoy yo. A mí alguien me dice eso. Algunos me conocen. Digo, ¿a mí me vas a torear tú? A ver, ¿era fanfarronería lo que tenía David? Viendo el panorama, lo que vio, es decir, vamos a ver, mucho rey, mucho ejército, mucho tal. Pero esto no es así. Pero David tenía un bagaje detrás. ¿Tienes tú ese bagaje o eres un simple fanfarrón? Perdón por la expresión. David tenía bagaje, tenía experiencia, tenía callos, tenía las espaldas cuadradas. Pero me entendéis, ¿verdad? Tenía bagaje, no era un pico de oro. Entonces, conociendo la situación, dice, a mí me suena que esto tiene solución. Saúl, que esto tiene solución. Claro, David le dice eso a Saúl y Saúl dice, pero si aquí estamos que no nos podemos mover, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, ante las palabras de David, versículo 33, Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él. Dice, es que vamos, estamos aquí todos los hombres de guerra, los hombres, y estamos así, y vas a venir tú. Y dice, lo lógico es que no, tú no podrás, porque tú eres un muchacho y este filisteo es un hombre de guerra. O sea, era consciente de la situación, ¿no? Bien. Y ahora, primera respuesta de David. He preguntado al principio, ¿cuál fue el secreto de una buena pedrada? La fe, la confianza, la proclamación de la verdad de Dios y punto. Respuesta de David, ¿vale? 1. David respondió a Saúl, tu siervo ha sido, ¿qué? Su circunstancia de trato. No alegó un currículum impresionante. No, yo es que he estado en misiones, yo es que tal, porque yo predicaba y la gente allí. No. Yo he sido pastor de ovejas. Entonces, está expresando la realidad de sus circunstancias donde Dios lo ha trabajado. ¿Vale? Entonces, David era consciente de eso. Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y allí, cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de las ovejas del rebaño, en vez de yo salir a correr en dirección opuesta, huyendo, ¿qué es lo que hacía él? Fijaos qué frase tan hermosa. A ver, ¿dónde estamos aquí? Yo salía tras él. O sea, David estaba acostumbrado a decir, hay un problema, yo voy a enfrentar el problema. Y hace falta esto y aquello, pa'lante. Así que David sabía desde su juventud, en su circunstancia tal vez, que nadie más quería. Él había aprendido a enfrentar los problemas, a hacerles frente y a por ellos. Cuidando las ovejas de su padre. ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas en donde estás? ¿Esperando que se encienda una bombilla para salir corriendo para allá, para el estrellato? O decir, vamos a enfrentar las cosas con responsabilidad.
Y David era un joven, un muchacho. Jóvenes. Se dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero sé ejemplo. ¿David fue ejemplo o no? Vosotros podéis ser ejemplo, para bien o para mal. Podéis ser ejemplo. David como muchacho fue ejemplo. Entonces David le dice a Saúl, mira, yo iba tras él y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería, lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Por lo tanto, por la experiencia que yo ya estoy teniendo, por lo tanto, ese filisteo va a pasar igual. Porque he aprendido a solucionar las cosas y a enfrentarlos. Y me da igual si es un lobo, si es un león, si es un tal, si es un filisteo. Pero si eso no lo has aprendido, en el momento que te enfrentas a un Goliat y simplemente, yo en el nombre del Señor te derroto. ¿Nos suena a los hijos de Esceva? En Hechos, los hijos de Esceva habían visto que Pablo echaba fuera demonios y decía, oh, en el nombre de Jesús, sal fuera para acá y para allá. Y dijeron, ya tengo la fórmula. Ahora yo declaro, proclamo y ya está. Tengo la fórmula. Hermanos, no hay fórmulas. O hay una experiencia con Dios en las circunstancias en las que estamos, o no hay proclamación que valga. No se trata solamente de declarar en fe, se trata de haber experimentado a Dios para proclamar en fe. Proclamar en fe sin esa experiencia previa es fanfarronería, perdonad que os lo diga. David no era un fanfarrón, David había experimentado. ¿Dónde? Con las ovejitas de su papá. ¿Vale? Entonces, eso es lo que le dice a Saúl. Por eso, sea león o oso, este incircunciso será como uno de ellos. Entonces, la primera clave del secreto para esa buena pedrada, ¿cuál fue? El trato de Dios en las circunstancias en las que estás. Y eso tiene que ver contigo y no tanto con lo grande que es Dios. Tiene que ver contigo, con tu trato, con lo que tú aprendes, con lo que tú eres, cómo tú reaccionas. Eso tiene que ver contigo. ¿Sí o no? Lo hace Dios, pero tiene que ver con mi yo, con lo que yo me dejo tratar y trabajar por Dios. ¿Vale? Peligro de, yo es que tengo una experiencia en esto, yo es que he estado aquí, yo es que tal. Ese es el riesgo, ese es el peligro de que yo es que soy un fenómeno. ¿Tendría David ese problema? No lo sé. Yo no os creo a vosotros, vosotros no creedme a mí. Vamos a lo que dice la palabra. ¿Vale? Versículo 37. Y David añadió, Jehová. David tenía a Dios en su ecuación. No es que yo soy un fenómeno, porque mira, estoy entrenado en artes marciales, hice un cursillo acelerado de tiro de onda. No, porque... No. Jehová. Ten a Dios en la ecuación. Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Bueno, ante esa argumentación ya Saúl dice, pues bueno, chaval, la cuadrilla que tengo no me sirve ni para coger los platos rotos,
Pues nada, el Señor te bendiga. Vamos para allá. Pero ¿os dais cuenta cómo David era consciente de las dos cosas? Del trato de Dios en su carácter y de que la mano del Señor está ahí. Son las dos cosas, ¿vale? Son las dos cosas. Muy bien, seguimos adelante. Otro principio para hacer las cosas. Versículo 38. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya terminamos? A las 2:20 se ha terminado. Muy bien. Lo voy a resumir entonces así. Saúl le pone su armadura. Es que aquí se hacen las cosas de esta manera. Eso le sobraba a David. Déjate de tontería. David cogió, leerlo en el texto porque está en el texto, ¿vale? David cogió su onda. David escogió 5 piedras. ¿Le preguntó al Señor? No, la experiencia. Yo escojo mis 5 piedras. Yo escojo mis piedras. Yo cojo mi zurrón. O sea, estaba echando mano a su bagaje, a su entrenamiento, al trato de Dios en su vida. Cuidado con importar. Es que eso allí es fantástico. A mí esto... ¿Cuál ha sido el trato de Dios en mi vida? Esto y esto. Pues yo cojo mi onda, escojo mis 5 piedras. Y ahora voy a ese y le digo, Señor, mi experiencia, el trato tuyo. Pero ahora, Señor, en tu nombre, lo que yo he visto hacer con el oso y el león. ¡A por él! ¡Pumba! ¿Fue solamente por la gracia divina? ¿Fue Dios quien dirigió la piedra? No, era experiencia. Pero David supo tener a Dios en la ecuación. Y cuando ese enemigo cayó como otro más, entonces el pueblo dice, ¡ah, mira qué bien! ¡Ya, a por ello! ¡Pum, pum, 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 pum! Y ganaron los buenos. ¿Me explico? Entonces, no solamente a David, o sea, a Saúl, le dio explicaciones de los 2 puntos importantes, sino déjate de pamplina, Saúl, fuera armadura, fuera casco, fuera tal. Yo he visto a Dios obrar con mi onda, la mía, no la tuya, la mía. Yo sé escoger piedras, pero voy en el nombre del Señor. Así que mi experiencia, el trato de Dios en mi vida, no fanfarronería en el nombre de Dios, ven abajo. No. Bagaje. Pero con Dios es la ecuación. Y entonces el pueblo, viendo victoria, entonces ya salen los valientes. ¡Ah, por ellos! ¿Vale? Entonces, hermanitos míos, siento haber terminado así, siento haberme alargado. Seas líder, aspirante al liderazgo, o seas de a pie, da igual. Que se te queden esos 2 conceptos. No se trata solamente de fe y proclamar y declarar. Se trata de permitir que Dios trabaje en tu vida, tal vez donde no te esperas, guardando las ovejas de tu Padre. Y a veces, aunque Dios te haya llamado con una palabra impresionante, no te lo creas, si me entiendes. Permite que Dios te trabaje. Aunque otros te quieran dar caña, eso ya se encargará el Señor. Tú encárgate de responder como tienes que responder. Entonces, si te presente un oso, un león o un gigante, di, yo escojo mis piedras, yo cojo mi onda, y ahora, Dios es la ecuación, en el nombre del Señor. Caerás. Espero que esta sencilla palabra os pueda ayudar en vuestros desafíos día a día.
Que el Señor os bendiga.